Hablado un poco cómo era la estructura del anticuerpo, que tiene dos cadenas pesadas idénticas, dos cadenas livianas idénticas. En la región de acá, la región variable, es donde se ocurre la interacción con el antígeno, sobre todo la zona más de arriba que se denomina paratope y que tiene una alta diversidad. En la vez pasada habíamos visto que les había dejado planteado la gran cantidad de anticuerpos diferentes que hay con diferentes esas regiones variables, que son del orden de 10 a la 7, que es 3 órdenes mayor que la cantidad de genes que nosotros tenemos en el organismo. Esta cantidad de anticuerpos tan diversa permite que casi haya un anticuerpo para cualquier tipo de antígeno, ¿sí? Entonces, esa es la estrategia, digamos, del sistema inmune de reconocimiento. Entonces, ¿cómo se puede almacenar toda esa información o generar esa información en el genoma? Y eso, en parte, es lo que vamos a hablar hoy. Bien, en una primera instancia es ver cómo se organizan los genes en el genoma. Eso se ve medio tapado ahí, ¿no? Con el título. Bueno, ¿cómo se organizan estos genes en el genoma? Entonces tenemos, por un lado, como habíamos visto, dos cadenas eh, pesadas iguales, que estas se localizan en el cromosoma 14. Todo el loci de ellos se localiza en el cromosoma 14. Por otro lado, de cadenas livianas, hay dos tipos, las denominadas kappa y las denominadas lambda, que siempre o están kappa o están lambda en el anticuerpo. Y en eso están organizadas. Una, lambda en el cromosoma 22 y kappa en el cromosoma 2. ¿Sí? Eso es una organización de la ubicación de los diferentes loci en los cromosomas. Entonces, si nosotros vamos al cromosomas y vemos cómo son esos loci, nos encontramos con lo siguiente, que las zonas que codifican para regiones variables están codificados por múltiples o presentan múltiples segmentos génicos yuxtapuestos, ¿sí? Donde el subdominio variable de la cadena pesada está conformado por un segmento, por alguno de muchos segmentos variables, unos denominados segmentos D y otros denominados segmentos J. Por otro lado, los de las cadenas livianas están, también tienen segmentos variables y segmentos J. ¿Sí? Esos es lo que va a dar lugar al dominio variable que luego se va a unir a las cadenas, a los dominios constantes que tienen los anticuerpos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Si quieren, ahora si vemos, si recuerdan, un anticuerpo tiene un dominio variable de la cadena liviana, otro constante, y las pesadas o cadenas largas tienen uno variable y tres o más constantes. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo ocurre cómo funciona, digamos, este sistema molecular, digamos, del genoma para poder generar esta variedad? Lo que implica es modificaciones en el genoma, que esto es algo que ocurre únicamente en los linfocitos, tanto B como T, que logran a nivel de cada célula modificar su genoma y combinar a nivel del ADN, no del ARN, por un proceso que se llama recombinación somática, combinar algún segmento de estos variables con alguno D y alguno J, en el caso de la cadena pesada, y BJ en la cadena liviana. ¿Sí? Un proceso que es aleatorio e irreversible. Entonces, eh, entonces, cómo se combinan y cómo dan, digamos, estos segmentos a lo que va a ser dar lugar al paratope. Si recuerdan, el dominio variable del anticuerpo tenía los tres zonas de hipervariabilidad, que eran los CDR1, CR2 y CDR3, uno del lado de la cadena variable y otro del lado de la cadena pesada, que conformacionalmente se aproximaban el espacio y podían interaccionar con el antígeno. Y si se acuerdan, como vimos la clase pasada, estas eran las regiones que más variaban, ¿sí? Entonces, esta información está de alguna forma toda distribuida en estos segmentos yuxtapuestos. Entonces, ¿cómo están conformados? Por un lado tenemos en la parte de arriba lo que sería la cadena liviana y en la parte de aquí de abajo lo que correspondería a la cadena pesada. Ustedes, esto a veces puede ser confuso, interrúmpanme si algo no queda claro para que yo lo pueda explicar mejor, ¿sí? O sea, a mí me resulta más fácil, digamos, si ustedes me dan una devolución para poder seguir, ¿sí? Sin miedo. Bien. Entonces, los dominios en el caso de las cadenas
liviana, vamos a tener los segmentos B y los segmentos J, como dijimos, que se van a combinar de forma aleatoria e irreversible. Voy a ir repitiendo los conceptos. ¿Qué codifica el segmento variable? Codifica a lo que corresponde a CDR1, CDR2 y un pedacito del CDR3. El resto, que se lo da J, completa al CDR3. Es decir, CR1 y CR2 tiene variabilidad a nivel de lo germinal, de lo que ya viene con nosotros. En cambio, el CDR3 es producto de esa combinación, ¿sí? De las variables con la J. ¿Se entiende? Variable tiene CR1, CR2 y un poquito, codifica un poquito de aminoácidos de CR3. El resto lo completa J. Eso también explica por qué CR3 es de los tres el más importante a interaccionar con el antígeno. Por el lado de la cadena pesada pasa lo mismo. Tenemos que CR1 y CR2 están por el variable, vienen del lado germinal esa variabilidad, tiene unos pedacitos de aminoácidos de CR3 y lo completa los segmentos D6 y J. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí ya uno puede empezar a ver que esa combinación da variabilidad solo combinatoria. Pero, ¿cómo ocurriría en el paso? Por un lado, tenemos una rareza, que es una modificación del genoma que solo ocurre al nivel de los linfocitos de la B y T y no ocurre en ningún otro célula de nuestro organismo, digamos, en nuestra vida. Solo esto logra cambiar el genoma y es un proceso que se mantiene y es irreversible. Una vez que se combinen esos segmentos, la célula va a quedar con ese segmento, va a expresar un ARN que va a tener el dominio correspondiente al dominio variable, los dominios constantes con sus intrones y exones, y por splicing se va a formar ya sea la cadena liviana o la cadena pesada. Aquí ya no hay más recombinación somática. O sea, la recombinación somática es a nivel de ADN. No hay que confundirlo con el splicing, que es a nivel del ARN cuando se juntan los dominios. Son cosas diferentes, ¿sí? Splicing pasa en todas nuestras células. Esto es exclusivo de los linfocitos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Acá un mensaje que es como importante que les quede es eso que les digo, que se cambia el ADN. Y eso es una rareza. Y es hasta peligroso, porque estamos cambiando, modificando nuestro ADN. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar muy bien regulado y controlado. Entonces, un poco ahora vamos a ver cómo es que ocurre este proceso. No, un poco antes que esto vamos a ver un poco el efecto de esta variabilidad. Empezamos hablando de la diversidad. Entonces, si nosotros más o menos en consensuado podemos decir que en humanos tenemos 65 segmentos en la cadena pesada de lo variable, 27 del segmento D y 6 del segmento J. ¿Sí? Para el caso de la cadena liviana tenemos 40 y 30 para kappa y lambda respectivamente y 5 y 4 de los J respectivamente. Si nosotros hacemos cuentas combinatorias, podemos estimar solo con esto qué diversidad de posibles paratopes podemos llegar a tener. ¿Sí? Si hacemos la cuenta, que de combinatoria tenemos de la lambda 30 por 4, 120, de la capa 40 por 5, 200, y si multiplicamos estos tres, 65 por 27 por 6, nos da 10.500, ¿verdad? Pero a su vez tenemos dos cadenas, la cadena liviana y la cadena pesada. Entonces, y tenemos además dos cadenas livianas. Entonces puede ser los 120 de lambda, los 200 de capa, multiplicado o sea, la suma de estos dos multiplicado por las opciones de la cadena pesada. Y eso nos da más o menos 3 millones de opciones, de posibles para topes. ¿Sí? Entonces, es decir, con menos de 200 segmentos génicos, solo combinando, podemos tener una gran diversidad de opciones. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Como les decía, estamos tocando el ADN. Al tocar el ADN tiene que ser algo que no puede ocurrir en cualquier lugar. Tiene que ocurrir exclusivamente donde se quiere para evitar problemas a nivel de otras regiones del ADN que no queremos que se modifiquen. Entonces esto tiene que estar muy bien modulado, controlado, ya sea a nivel del ADN, sino en la zona donde esto ocurre. ¿Sí?
Entonces, si vamos a nivel de ADN, una de las características que tienen los segmentos estos génicos que que se combinan es que en el caso de B, en su lado 3', en J, en el lado 5', y en D, tanto en 5 como 3', tienen estas señales de secuencias señalizadoras de recombinación, que tienen las siguientes características. Del lado a recombinar, digamos, tiene un heptámero, que son 7 nucleótidos muy conservados, de secuencia conservada. Un espaciador, que puede ser de 23 o 12 nucleótidos, y luego otro nonámero con secuencia conservada. Estos espaciadores son relevantes porque coinciden con las vueltas de ADN que permite una proximidad espacial, digamos. Y estas secuencias las reconoce alguien. Las reconocen las recombinanzas RAC1 y RAC2. Que estas enzimas recombinasas RAC1 y RAC2 son específicos de los linfocitos. Solo están presentes ahí. No están presentes en ningún lado más y se expresan solamente cuando está ocurriendo la linfopoiesis. Después no están más. ¿Sí? Es un proceso que está muy regulado para evitar conflictos, digamos. ¿Sí? Entonces, las RAC1 y las RAC2 reconocen estas secuencias. ¿Sí? Y una vez que las reconocen, las eligen de alguna manera aleatoria y las aproximan entre sí. ¿Ven? Una vez que RAC1 y RAC2 las reconoce, se aproximan entre sí y se da. Ahí, voy a volver al puntero. Y se da el corte, que sería, en el caso variable, en el heptámero a nivel 3', y en este caso es de una cadena liviana, y en el J del lado 5' también en el heptámero. Y se queda ese corte y se libera el ADN que está en el medio, desaparece, digamos, se va. Y esos quedan unidos y mientras que no se repara, quedan agarrados por las RAC que las mantienen unidas. ¿Sí? Entonces ahora lo que de alguna forma tiene que hacer el sistema es unir estos dos segmentos. Para eso, por un lado, mientras RAC las mantiene unidas, aparece una enzima Artemis que es reparadora del ADN, no es específica de linfocitos, que corta en esta horquilla que queda, corta dejando extremos 3' cohesivos, libres, de una única cadena. ¿Se entiende? Corta acá y esto como que levanta. ¿Sí? ¿Lo ven? Esto que queda cortado y queda libre, surge otra enzima, que es la enzima TDT, que esta también es específica de linfocitos, que empieza a generar y agregar nucleótidos agregando sin molde, aleatoriamente agrega nucleótidos y extiende estas regiones 3' que dejó Artemis libre. Sí. Y corta así, más o menos en cualquier lado y deja libre. No sé exactamente cuántos nucleótidos. Sí, no tiene una secuencia de corte. No. Este es el proceso de recombinación somática. RAC es la que junta y une. La unió y ya eligió. Y ahora lo que estamos haciendo es unir esos dos segmentos. Son otras enzimas, son enzimas que están reparando el ADN. RAC es específico de eso. ¿Sí? RAC, vamos para atrás. RAC es específico de estas secuencias. Las secuencias señalizadoras de la recombinación. ¿Sí? Esto lo une y acerca y genera los cortes. Y ahora hay que reparar el ADN. Ya se liberó el ADN que no queremos, ¿sí? O que no quiere el sistema, y lo estamos reparando. Una de ellas es Artemis, que libera, digamos, este corte a partir de dejar 3' de una sola cadena, que son los denominados cohesivos. ¿Sí? Después viene TDT, que agrega nucleótidos. Agrega de forma aleatoria. Hasta que más o menos, por decirlo de alguna manera, empalva y las enzimas reparadoras terminan de reparar toda esa región. Como ven, aparecen nucleótidos nuevos, los que se generan por Artemis, que se denominan palindrómicos, porque los que se van a complementar acá, se va a leer igual de un lado que del otro. A lo que estaban empalmados antes, se estiran, este va a ser TCGA y el que los va a empalmar es TCGA.
Por eso se denominan palindrómicos. Y después, y estos se agregan en esa zona de interacción. Y después tenemos los N, que son de no templados, que no tenían molde, que fueron agregados por TDT. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos, sí, sí, cortan los septámeros. No, es junta. No, no te sabría decir exactamente cuál es, si es una, hay un orden o no. ¿Eh? No, es otra enzima, es una nucleasa que corto. Están los dos. Tiene que haber para que se dé la combinación uno de 23 y otro de 12. No me acuerdo cuál es cuál, ¿sí? Con RAG en general. Lo relevante es que entiendan que estas enzimas que están ahí son importantes. Reconocen estas señales, las juntan, se da el corte y luego se generan los nuevos nucleótidos. ¿Sí? Bien. Entonces hasta acá lo que vemos es que además de esa diversidad combinatoria que vimos antes, tenemos mayor diversidad que se da por estos agregados de nucleótidos del CDR. ¿Sí? Bien, y ahí seguimos aumentando la diversidad de estos paratopes que se van generando. Bien, entonces, como resumen, eh, la variabilidad de las secuencias aminosídicas encontradas en las regiones variables de las cadenas HL se deben a múltiples segmentos génicos yuxtapuestos que se combinan, eso es de manera combinatoria, donde esto es importante, CDR1 y CDR2 ya previenen a nivel germinal esa hipervariabilidad, están en los segmentos B, y CR3 se suma a la variabilidad germinal lo que es la combinación y la generación de, de esa unión de los segmentos. ¿Sí? Tanto por los nucleótidos P como por los nucleótidos N. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá tienen dudas? ¿No? Seguimos. Entonces, todo este proceso es un proceso que tiene que estar muy bien modulado y regulado. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de ver ahora. Por un lado es dónde ocurre. En el caso de linfocitos B, ocurre en la médula ósea. Las otras células que también tienen un proceso similar son linfocitos T, que este proceso ocurre en el timo, en un lugar, en otro órgano, digamos, separado de donde ocurre la linfopoiesis de B. Entonces, para que esto ocurra, tiene que haber una comunicación de la célula que va madurando con el entorno. ¿Sí? En la médula, las células estromales de la médula le dan señales a los linfocitos B que a comprometer las células pluripotenciales de las líneas sanguíneas que van a dar lugar a todas nuestras células sanguíneas para que se proyecten hacia linfocitos B, o sea, que se comprometan hacia el linfocito B, y ahí se vaya generando los PCR específicos de cada uno. Y durante todo ese paso hay una comunicación, tanto por interacción célula-célula como por citoquinas, ambiente de citoquinas que está en el entorno. Esos ambientes de citoquinas, interacciones celulares, van a afectar la expresión de genes de ese linfocito B que va madurando y va a expresar nuevos receptores y nuevas proteínas que de alguna forma se comunican con ese entorno y le dan guiando el camino a que vaya madurando parte a parte. Si alguna etapa de esta falla, se detiene o se elimina la célula, ¿sí? Entonces, la primera etapa, por ejemplo, para dar ejemplo, es el compromiso de las pluripotenciales a comprometerse a linfocitos B. Y ahí, por ejemplo, está la vía FLT3, FLT3 que compromete a las células a hacer a linfocitos B. Y luego, como por ejemplo, expresar receptor IL-7, que ahí se hace susceptible a la interleuquina 7, que le da señales sobre vida y de proliferación. Y así se va dando todo el camino, ¿sí? Y en todo este camino se va generando ese nuevo BCR que va a ser único para esa célula. Si logra pasar todo esto, vamos a tener al final del camino un linfocito B inmaduro que luego termina maduro el vaso con su
eh, receptor. ¿Sí? Bien, entonces eso genérico. Cada paso de estos que está ocurriendo durante el desarrollo del linfocito B está bien controlado y regulado. Una vez que se termina un paso, se pasa al siguiente. Por ejemplo, tenemos la célula STEM que todavía no está nada y se compromete a la célula B, a la célula pro B temprana. La célula pro B temprana primero se rearregla la cadena pesada. Rearregla los segmentos D con J. Si esto ocurre satisfactoriamente, se pasa a la cadena pro B tardía. Y ahí combina el segmento B con los DJ. ¿Sí? Si esto, una vez que ocurre, esta nueva cadena pesada se asocia con un receptor pre-B que se llama, que es como una cadena liviana sustituta, que se une a esta cadena pesada y sensa si esa cadena pesada es funcional. Si no es funcional, esto va a ir para atrás y se va a probar con el otro alelo de la cadena pesada. Si ese otro alelo de la cadena pesada repite y no es funcional, esta célula no va a ser viable y se muere por apoptosis. ¿Sí? En cambio, si es funcional, esta célula va a tener señales de sobrevida y de proliferación, va a proliferar y va a pasar a probar las cadenas livianas. ¿Sí? Cuando se pasa a la cadena liviana, se rearregla el B. Ah, está. Bien, eso ya está. Sí. Acá. Se arregla el B con el J y de vuelta. Primero, ¿te se acuerdan que teníamos kappa y lambda? Y eso va a pasar primero con una de las alelos de lambda, después con el otro, si eso no es viable, con kappa y con el otro alelo. ¿Se entiende? Se va haciendo de a uno. Luego, se sensa esto igual lo vamos a ver ahora en más tranquilo. Si se genera esa cadena lineal funcional, se asocia a la cadena pesada y es funcional, va a tener señales de sobrevida y se va a dar lugar al linfocito B. Con un BCR que va a ser único de él. Durante todo este proceso, vamos a tener que la expresión de los genes va a ser diferente en cada etapa. Por ejemplo, un poco antes de los genes, se ven las recombinaciones, cómo se dan. Primero DJ, BDJ de la cadena pesada y la liviana DJ, primero de capa y luego de lambda. Y además, los genes que se van a estar expresando van a ser diferentes. Si ven, en las zonas donde ocurre esa recombinación somática se va a expresar RAC1 y RAC2. ¿Sí? Acá es cuando recombina la pesada y acá es cuando recombina la cadena liviana. Además tenemos la TDT. La TDT se expresa sobre todo cuando se recombina la cadena pesada. Es decir, nucleótido CN se ve favorecido en las cadenas pesadas y no tanto en las cadenas livianas. Por otro lado tenemos los receptores pre-B, que están cuando se asocia a las cadenas pesadas, luego tenemos las livianas, ya no se los necesita más y no se expresan, y también lo que corresponde a las vías señalizadoras, que estos son fundamentales, porque ese receptor que va funcionando en cada etapa tiene que dar señales de que está unido. Y ahí tenemos lo que habíamos visto en la clase pasada, IG alfa y G beta, también se suman otros receptores como CDR5 y BTK, que son los que llevan, digamos, esas señales, el camino hacia el nivel celular. ¿Sí? Entonces, acá, o sea, todo esto de alguna forma para mostrarles que la expresión, o sea, que así como le decía que el entorno guía a estas células, guía y le da señales sobre vida y de diferentes etapas, también guían la expresión génica que va a tener la célula en sus diferentes estadios. Y esa comunicación que tiene con hacia afuera hacia adentro define el éxito de este desarrollo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, como repasando de nuevo. Cadena pesada, primero se hace un alelo, se hacen las recombinaciones de BDJ, primero DJ, luego BDJ. Si es alelo, si es funcional, se va a tener una cadena pesada que se va a asociar a un prereceptor B.
el sistema lo va a censar, va a haber señales de sobrevida y proliferación y sigue hacia la cadena liviana. Si esta no es funcional y no sirve, se va a probar con el otro alelo. Si el otro alelo no sirve, esta célula muere por apoptosis. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la cadena liviana. Primero se va a probar un alelo de una de las cadenas livianas, que puede ser que escapa. Si ese se censa, si no es funcional, no da señales de que el BCR es funcional, no se selecciona y se prueba el otro alelo de la cadena kappa y así con las dos alelos de la cadena lambda. Si ninguno es funcional, la célula muere por apoptosis. Como ven, es un proceso que es muy caro. Bien, una vez que se seleccionan esos alelos que tuvieron la recombinación, ocurre un proceso que se llama exclusión alélica, que esto es bien importante. Exclusión alélica lo que define es que solo un alelo de esto se va a expresar. Un alelo de la cadena pesada y un alelo de la cadena pesada. Una vez que se hizo el rearreglo y se definió qué alelo es, ese va a ser el único que va a expresar esa célula B. El otro se lo olvida y no lo va a usar más. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. De esta manera segura de que lo que recombinó y funcionó se mantenga durante toda la vida, historia de esta célula. Bien. Entonces, ese proceso, digamos, de que esté funcional, es un proceso de selección positiva. ¿Sí? Nosotros tenemos que durante todo el desarrollo se rearreglan una célula se compromete, prolifera, se arregla la cadena pesada, prolifera, luego se asocia, se genera la cadena liviana, prolifera, es funcional y se selecciona positivamente de que esté todo correcto. Ahí tenemos una selección positiva. Pero por otro lado, algo que es bien importante que vean hasta ahora es que no vimos antígeno. Todo este proceso que ocurrió es aleatorio en ausencia de antígeno. Es generar diversidad para ver si se ve algo. ¿Sí? No hay antígeno presente que esté guiando este proceso. Entonces, existe la probabilidad que se generen anticuerpos que reconozcan antígenos propios. Y eso puede ser un problema, porque podemos tener problemas de autoinmunidad si esto no está bien regulado. ¿Sí? Entonces, ahí existe el proceso de selección negativa. En el caso de que tengamos se dé todo el proceso, es funcional, el anticuerpo está bien, la recomendación somática dio un anticuerpo funcional, se censa de que no reconozca anticuerpos propios. Si reconoce anticuerpos propios, esta célula puede pasar tres cosas. Uno es que las cadenas livianas, si quedan alelos todavía por recombinar, vaya hacia atrás y lo vuelva a hacer la recombinación y un fenómeno de rescate. Puede ser eliminado por apoptosis o estar en el estado de anergia, que es un linfocito B, que circula, reconoce el antígeno, pero no se activa. ¿Sí? Y este es un punto de control bien importante, porque nosotros en este sistema se está tocando el ADN genómico y algo que de alguna forma es para generar daño. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que el linfocito B terminó este proceso, pasó todo esto, tuvo la selección positiva, superó la selección negativa, sale de la médula y va a madurar al vaso. Esta célula que salió todavía no es madura. Y para terminar tiene que entrar al vaso y recibir señales de sobrevida y tener una leve activación de esos BCR que acaba de formar. Aquellas células que no entran al vaso y no tienen esas señales, mueren por apoptosis. Entonces, estas células inmaduras, se puede denominar T1 también, reciben señales de BAF. En el vaso tenés zonas de linfocitos B y zonas de linfocitos T, reciben señales de sobrevida y hay unas células denominadas células dendríticas foliculares, que son células que capturan antígeno y se lo muestran al B. No las confundan con las células dendríticas que son presentadoras. Son otras células, ¿sí? Son células diferentes. Estas tienen que se le pegan cosas a su membrana.
Estas dan cierta señal. Estos BCR que recién se formaron tienen que tener cierta señal de activación, no muy fuerte, para que no es que se active la célula, pero tienen como una especie de contacto. Y eso le da señal de sobrevida junto con BAF. Y define hacia qué, y define su maduración. Una vez que maduran, cambian algunos de su expresión génica, como por ejemplo la expresión del receptor CD21 que nos sirve como marcador de que esa célula B ya está madura. En este proceso de maduración de las células que vienen de la médula, pueden ir a dos tipos celulares. Pueden ser, por un lado, las que salen de la médula, salen como inmaduras de la médula, van al vaso, reciben estas señales que están en el... Se me trancó. Ay, esperen que se trancó. Bueno, mientras se destranca, bueno, fue para ahí. Bueno, estas células que están acá en el vaso, me olvidé que iba a decir, bien, salen, reciben estímulos de su BCR y un poco, dependiendo de la fuerza de ese estímulo que reciben, es hacia dónde van a ir a diferenciarse. Se pueden diferenciar en células. Ah, bien. Se pueden diferenciar en unas células denominadas linfocitos de la zona marginal, B2 de la zona marginal, que son células que son similares a las B1 provenientes del hígado fetal que se desarrollaron durante el desarrollo embrionario, que son células B que generan anticuerpos tipo IgM, pero son como más similitudes a la respuesta innata, no generan memoria, no van a tener aumento de afinidad y varios pasos no los van a tener y están en las zonas de la primera defensa, de una activación rápida. Por otro lado, tenemos las células linfocitos B foliculares, que una vez que maduran pasan a circular por el sistema linfático. Estas, las B2, se quedan en el vaso, en la zona marginal del vaso, que es una zona donde haya algún patógeno, digamos, a nivel de sangre, pueden actuar de forma rápida. Estas foliculares B2 pasan a circular a nivel del sistema linfático. Si se acuerdan, el sistema linfático tiene varios como nódulos donde la linfa va circulando. Estas células que salen de la sangre, que están en circulación, entran por las vénulas del alto endotelio y van hacia los folículos, que es la zona de linfocitos B. Mediante quimoquinas, que lo llaman como CXL13, van estas células a la zona de linfocitos B. De manera similar, los T entran, pero ellos van a su zona por las quimoquinas 21 y 19 que quedan en la zona de linfocitos T. Están separadas en el ganglio, los B en su región y las T en su región, esperando encontrar algún antígeno. Si estas B que entraron no encuentran a su antígeno, van a circular, van a salir por los vasos eferentes y van a ir al siguiente ganglio, entrando por las vías aferentes. Y de vuelta, van a seguir, van a ir a la zona B, si no encuentran nada, siguen y siguen y siguen, hasta que llegan al ducto torácico y drenan a las vénulas y luego van al corazón y vuelven a circular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si encuentran un antígeno? Acá, a ver si esto pasa. Ahí pasó. Bien, ¿qué pasa si encuentran un antígeno? Si encuentran el antígeno, estas células B se pueden activar si hay células T que también hayan encontrado antígeno y las activen. ¿Sí? Estas células B que, que se activan, que reconocen un antígeno, comienzan a expresar receptores como CCR7 que reconocen las quimoquinas de linfocitos T. Por otro lado, los linfocitos T expresan CXR5 que reconoce la quimoquina CXL3, de manera que van a la interfase entre las dos zonas, la B y la T. Ese anticuerpo que reconoció el antígeno se lo presenta a la T y la T, si lo reconoce, le da señales de activación. Una vez que estas B se activan, pueden pasar dos cosas. Primero,
se puede generar un foco primario, donde las primeras células proliferan y se genera un foco primario, donde estas células empiezan a hacer la primera respuesta de IgM, y otras vuelven al folículo y generan lo que es el centro germinal. ¿Sí? Acá, que no les dije, un folículo denominado folículo primario es un folículo sin centro germinal, y este, que pasó a tener centro germinal porque se activó la respuesta de células B, es el denominado folículo secundario. ¿Sí? Bien, en este centro germinal es, es un centro donde también ahora vamos a tener otro cambio más a nivel del ADN del genoma. Y es, ¿alguien habló? No. Y acá lo que va a ocurrir es una modificación nuevamente del ADN, pero esta vez guiada por el antígeno, a diferencia de lo que ocurrió antes durante el desarrollo, que era independiente del antígeno. ¿Sí? Y esto de vuelta a ser una región donde vamos a modificar el ADN, necesita tener un fuerte control, porque de haber fallas puede tener problemas a nuestras otras células que nada tienen que ver con esto. ¿Sí? Entonces esto ocurre de manera organizada. ¿Cómo es este centro germinal? Bueno, antes de hablar del centro germinal, les detallo un poco lo que es lo de los linfocitos, eh, la activación de linfocitos B. Entonces, en el folículo primario, cuando no está el linfocito, está el centro germinal, se activa ese linfocito B. Ese linfocito B va a la zona T. Otros T van a la zona B, que un poco se esquematiza acá, ¿no? Disculpen, pero me cuesta mover el mouse. Entonces, ese B que reconoció el antígeno, sí, ahí está. ¿Está? Esto igual puede quedar en PDF. Yo se las mando. Bien. Entonces, este B que se activó, que reconoció, internaliza el antígeno y se lo presenta al linfocito T, que está acá, y va hacia la zona T. Al mismo tiempo, linfocitos T reconoce el antígeno que se lo presentan células denominadas dendríticas, se activan y va a la zona de B. Y ahí se ocurre la activación. Hay una comunicación entre las dos células. Estas van a formar el foco primario y luego el centro germinal. ¿Sí? Este centro germinal, como le decía, es una estructura celular que está muy, muy organizada. Y tenemos, por microscopía, se puede ver lo que se denomina una zona oscura, una zona clara y una zona de manto. ¿Sí? Por tinciones podemos ver que en la zona oscura lo que se está dando es una alta proliferación. Y en las zonas que está marcada en verde, están marcadas las células dendríticas foliculares, que era lo que yo le decía que captan antígeno y que no son las mismas que activan a las T. No se confundan de eso. Y por fuera de todo esto, acá perdón, que están las células foliculares marginales y aquí hay también linfocitos B, linfocitos T, que están en este proceso del centro germinal. Y por fuera de este centro germinal está la zona manto, donde están las células que de alguna forma no están involucradas en el proceso. Linfocitos B que no están reconociendo demasiado. Bien, entonces, ¿qué pasa en este centro germinal? En este centro germinal ocurren dos procesos. Uno es el aumento de afinidad, o sea, se mejora la afinidad de ese paratope con el antígeno, y ocurre el cambio de clase. Cambio de clase, si se acuerdan, de la clase pasada, habían diferentes isotipos. Habíamos hablado de las IgM, que era la primera respuesta, después teníamos IgG, IgE e IgA. Esos son otros isotipos. Y ocurre el cambio de clase a esos isotipos que va a depender del tipo de respuesta inmune que se tenga, como van a ver más adelante en el curso. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Una vez que la célula B es activada, va y prolifera. Y ahí donde está proliferando, se le mejora la afinidad. ¿Sí? En esa mejora de afinidad, o mejor dicho, o sea, el objetivo es mejorar la afinidad, pero es en un proceso donde hay muchas mutaciones. Y en algunas van a mejorar la afinidad y otras van a empeorar la afinidad. ¿Sí? Van a haber mutaciones de forma aleatoria en las zonas donde hay del paratope. En CR1, CR2 y CR3. Si esas modificaciones mejoran la afinidad cuando sale, ese linfocito B va a ser más capaz
de reconocer el antígeno y por ende capturarlo. ¿Sí? Al capturarlo, va a capturar más antígeno y va a ser más eficiente para presentárselo a los linfocitos T, ¿verdad? Entonces, esa célula va a ser de nuevo contactada por el linfocito T y le va a decir, vos agarraste antígeno, le das señales de que pueda o volver a centro germinal a seguir otro ciclo o que siga a formar células plasmáticas de vida larga. En cambio, si la célula durante esa modificación no fue tan eficiente o no reconoció el antígeno, no lo va a poder capturar, no lo va a poder internalizar y no se lo va a poder presentar. Entonces la T no la va a ver como una célula que reconoció el antígeno, no va a tener señales de sobrevida y muere por apoptosis. ¿Se entiende? Es una selección. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos cómo en el genoma, digamos, de esta región variable, eh, cómo ocurre la afinidad, vemos que al día 7 de la infección se ve en CR3 algunos cambios, algunas mutaciones. Acá tenemos baja afinidad. Día 14 se ven algunos cambios más que va aumentando, digamos, esa afinidad en este caso. En una infección secundaria se ven mayores cambios, todos más que nada centrados en CDR1, CDR2 y CR3. Y una terciaria aún más. Es decir, dos conceptos, o más de uno. Uno, estas mutaciones que se observan ocurren en los CDR, a medida que pasa el tiempo aumentan y hay un proceso de selección de los que mejoran la afinidad. Y si hay recurrencias de este antígeno que ingrese al organismo, esa afinidad va a seguir mejorando por este proceso que se llama hipermutación somática. Y siempre ocurre en linfocitos B que fueron activadas por su antígeno. ¿Sí? ¿Me siguen por ahora? Bien. Entonces, ¿cómo es, digamos, la explicación molecular de este proceso? Acá aparece otra enzima que también es exclusiva de los linfocitos B y T, que es la AID, que es la desamidasa de citidina inducida por activación. Esta enzima lo que hace es desamina la citidina y lo hace cuando el ADN está de formato monohebra, o sea, cuando se está transcribiendo. Si el ADN está en doble hebra, no puede llegar. ¿Se entiende? Entonces, cuando está en monohebra, puede remover ese amino. Al remover ese amino, esa citidina se convierte en uracilo. Uracilo, ¿se acuerdan? Es el nucleótido de ARN. ¿Sí? Entonces, y esto no ocurre en cualquier lado. Ocurre en regiones que tienen determinadas características, como que se puede resumir en esta secuencia, donde W sería A o T, R A o G, Y es una citidina y Y T o C. Esas son, digamos, unas regiones de nucleótidos que permiten que la ID llegue. ¿Sí? Entonces, cuando esta ID remueve esa citidina a uracilo, genera un cambio en el ADN. Y ahí puede pasar de que no pase nada, que quede como U, y luego en la replicación de ADN lo reconozca como una T en el complementario y se dé una mutación de C a, a T, digamos. ¿Sí? Por otro lado, puede pasar que enzimas de reparación del ADN, como MSH2 y 6, que reconocen al uracilo como un problema y generan nucleáceas que remueven esa región y ahí se generan una reparación del ADN que puede generar mutaciones. ¿Sí? En este proceso de reparación tiende a cometer errores de A a T. ¿Se entiende? O sea, de esa región donde ocurrió ese cambio. O puede pasar que esté la UNG, que genere un aminoácido abásico, o sea, que no reconozca nada, y luego en el proceso de reparación agrega alguna nucleótido cualquiera, o que se reconozca y se remueva eso se ubique por la Reb 1 que ponga una guanina viendo un cambio de C a G. Entonces, todo esto que no es para que se lo memoricen puntualmente qué es cada cosa de estas que están haciendo, pero sino que vean que con esa modificación en desaminar la citidina y generar un uracilo, se pueden haber por lo menos 3 o 4 procesos de modificación del ADN en esas regiones. ¿Sí?
Y una región que tiene cierto sesgo, no es en cualquier lado. Y que además tiene que estar el ADN como monohebra, o sea, se tiene que estar transcribiendo. O sea que hay varios pasos que están controlando esa situación. ¿Se entiende? Sí, claro. Este es el proceso de generar hipermutación para, mejorar el objetivo, mejorar la afinidad. Pero esta mutación, como les estaba diciendo antes, no necesariamente va a mejorar la afinidad. Hay que testarlo. Entonces después se testa. Algunas van a mejorar la afinidad y otras no, la van a empeorar. Pero en el proceso de ir seleccionando a las que mejoran, te vas quedando con las... Se termina muriendo por apoptosis porque no capturan antígeno y no se lo muestran al T. ¿Sí? Entonces, todo esto, como ven, es un proceso muy caro. O sea, desde la médula hasta ahora estamos perdiendo células como locos. ¿Sí? ¿Por qué? Para poder generar estos receptores que generen algo específico y que no nos hagan efecto hacia nosotros. Entonces tiene que estar muy regulado. Claro, sí, tal cual, es una inversión. Y por eso evolutivamente se seleccionó. Bien, entonces, de vuelta resumiendo con lo mismo. Tenemos un linfocito B, o sea, repitiendo todo de nuevo. Una vez, de esta otra parte, ¿les tienen dudas? Porque suele ser difícil de agarrarlo, digamos, de una. ¿No? Bien. Sí, la ONG es de la parte de reparación. Lo genera básico y ahí se genera, o sea, son los caminos que pueden ocurrir para reparar esa modificación generada de la ID. O sea, la ID genera esa mutación. Puede no pasar nada y genera después cuando se replica el ADN lo ve como una U, la U la ve como T, que es el sinónimo, digamos, en la red. La MSH2, las MSH2 y 6. ¿Sí? El camino de la UNG que deja básico reparación. O sea, una U no puede haber en el ADN. Hay que removerlo, arreglarlo. Porque la U es del ARN. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, si un linfocito B se activa, reconoce a su antígeno, el linfocito se lo va a presentar al T, el T lo va a estimular, se va a formar, va a ir al centro germinal, va a tener esas modificaciones de la ID y va a surgir un nuevo linfocito B, ¿verdad? Que va a estar, que sufrió estas modificaciones. Ese linfocito B puede reconocer al antígeno, presentárselo al T y el T lo activa y ahí tenemos un linfocito que tenga una afinidad más alta. ¿Sí? Cuanto más alta tenga la afinidad, más antígeno va a obtener, más puede presentar, entonces va a ser más exitoso. Por otro lado, si ese linfocito B no reconoció o no reconoce o reconoce poco al antígeno, pues esas modificaciones de hipermutación no le mejoraron la afinidad, sino lo contrario, se la disminuyeron, no va a ser tan bueno reconociendo, no va a poder presentarla al T, no va a tener señal de sobrevida y muere por apoptosis. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí tuvimos el proceso de mejora de afinidad. Entonces, y es bien importante esta mejora de afinidad, porque el cambio puede ser de varios órdenes de magnitud en la constante de disociación. O sea, es una mejora de afinidad importante. Y la clase pasada hablábamos de la relevancia de la constante de mejorar la afinidad. Al mejorar la afinidad, uno tiene que con poquito logra pegar mucho. Sería más o menos
Eso. No necesita que haya mucha cantidad para reconocer el antígeno. Ya con pocas concentraciones puede lograr interaccionar con el antígeno. ¿Sí? Después ocurre otro proceso en este centro germinal, que de vuelta también es a nivel del, del ADN genómico, donde nosotros si vemos el genoma, vamos a ver en este es de una cadena pesada, de la cadena pesada, que es donde ocurre el cambio de isotipo, que tiene la región variable. Ya hubo la recombinación somática, y está en el proceso de eh, mejora de afinidad. Esto ocurre en el centro germinal. Y tiene asociado los dominios constantes de la cadena, para la cadena M o la cadena D. ¿Sí? ¿Se acuerda que había IgM y IgD, que eran como los de las células B naive? ¿Me siguen hasta ahí? Si seguimos corriente abajo, nos encontramos que hay otros segmentos de ADN, hacia las otras dominios constantes de las otras cadenas, ya sea la G, la E y la A. ¿Sí? Y entre ellos hay unas regiones que se llaman switch, que acá se representa en azul, en amarillo para la IgG, en rojo para la IgA y en verde para la IgE. ¿Sí? Son switch. Esos switch lo que permiten es que se dé lugar a eliminar el ADN que está entre medio. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo se ve este azul con el naranjita, y se juntan y luego quedan en marco, se junta, se elimina ese ADN extra y queda en marco la cadena variable con una nueva dominios constantes de la cadena pesada. ¿Se entiende? ¿Sí? Estos son, o sea, es una recomendación a partir de estas regiones específicas de los switch. Es un nuevo cambio a nivel del ADN genómico y ocurre luego de que los linfocitos B fueron activados, ¿sí? En el centro germinal. Entonces, pasamos de la tener IgM a IgD, a IgG, IgE o IgA. Bien, ¿cómo es que ocurre a nivel molecular? De nuevo, tenemos a ID, que es una enzima eh, muy importante en este proceso, que genera, de nuevo, desamina a la citidina para generar uracilo. Tenemos la UNG, que deja ese nucleótido básico, y tenemos a la enzima AP1 que genera un corte. ¿Sí? Este es el paquete molecular. Ahora en el siguiente diapo vamos a ver mejor cómo funciona, que está involucrado en esto. Y como recordarán, la ID ocurre a nivel monohebra. Requiere que se esté transcribiendo el ADN. ¿Sí? Entonces, para que esto ocurra, se tiene que estar transcribiendo la zona de switch primero está el IgM y a la que se quiere cambiar, ya sea para IgG, IgA o IgE. Y eso lo va a determinar el tipo de respuesta y el ambiente de citoquinas que esté presente, que va a elegir cuál de esos va a empezar a transcribir. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros acá en el ejemplo tenemos, creo que es el suite de IgM con IgG, donde tiene señales que se está transcribiendo la zona switch del IgG, previo al switch del IgG, con la IgM, perdón, con la IgG, ahí vamos a tener varias zonas ricas en GC que van a ir enlenteciendo a la ARN polimerasa y va a permitir que la ID se aproxime y empiece a desaminar muchas citidinas, generando muchos uracilos que la UNG lo va a generar básicos y la AP1 lo va a cortar. Entonces en la hebra vamos a tener cortes en los dos lados. ¿Sí? Esos cortes van a estar sostenidos por recombinación entre los switches que se van a secar por similitud, digamos, de secuencia, que se van a unir y las maquinarias de reparación del ADN lo van a reparar, eliminando el ADN que está en el medio y generando un nuevo switch quimérico que va a ser la combinación de esos dos que estaban previos. Entonces ahí tenemos un nuevo anticuerpo que va a tener, si se quiere, la misma dominio variable, pero una cadena pesada diferente, ¿sí? Acorde a la respuesta que se desee. Es, es
Tiene similitudes, sobre todo en la parte de daño hacia el ADN. Pero acá no es que tenés mutaciones que te cambien la afinidad. Lo que vos estás haciendo es aproximar un dominio con otro. En el otro vos estás haciendo mutaciones para cambiar esa afinidad de forma aleatoria en diferentes lados. ¿Sí? Esto es mucho más guiado y sesgado. ¿Sí? Donde los switches esos son los que dominan y hacen ese empalme. ¿Sí? Ese ADN se pierde. Eventualmente, si se requiere hacer otro cambio, se puede, si le queda todavía en su genoma switch de otros isotipos. ¿Sí? Bien. Ujú. Entonces, acá, un, un- un- durante todo lo que es linfopoiesis, tanto de B o T, como lo que a mí por lo menos siempre me llamó mucho la atención, es esa capacidad de eh, modificar el genoma. Eso me pareció, cuando la primera vez que lo vi me resultó como impactante. Y, y otra cosa que me resultó siempre muy interesante, lo que se habla del efecto combinatorio de esos segmentos génicos y cómo se daña ese ADN o se modifica ese ADN, y cómo ocurre en forma totalmente aleatoria, independientemente del antígeno. Entonces, ahí tenemos como un concepto que es importante. Tenemos la primera etapa, que es independiente del antígeno y ocurre en la médula. ¿Sí? Esa es la primera etapa, es todo lo que es la parte de desarrollo hasta llegar a un linfocito B inmaduro que luego madura en el vaso. Y eso va a circular y va a estar probando y va a estar yendo por el sistema linfático buscando a su antígeno. Quizás alguno nunca lo encuentre y termine muriendo por apoptosis, ¿no? Porque la mayoría. Pero alguno de todos esos sí va a reconocer algo, un antígeno. Y si los linfocitos también lo reconocen y recibieron la activación de la respuesta inmune innata, va a ser probablemente asociado a un daño, a un riesgo. Y ahí ese linfocito B tiene la orden de mejorar su afinidad. Entonces, y ahí tenemos la segunda parte, lo que ocurre en la periferia, donde se vuelve a modificar el genoma para mejorar la afinidad de esos anticuerpos y además tener el isotipo adecuado para la respuesta inmune que se quiere obtener. Luego que se cierra todo ese proceso y se logra resolver la, la, la respuesta, vamos a tener memoria. Y además, una cosa que me olvidé comentar es que las células plasmáticas de estos que luego que pasaron por el centro genial y que maduraron, migran a la médula y van a estar liberando anticuerpos para mantener la respuesta a nivel sistémico. ¿Sí? Bien. Entonces, eh, entonces, ¿qué entendemos por la diversidad de anticuerpos? Tenemos diversidad por la recombinación somática. ¿Sí? Que esto, como repito, solo para machacar, que es en la médula, independientemente de antígeno. Ahí es la combinación aleatoria, junto, junto a la unión de los segmentos génicos yuxtapuestos que generan nuevos nucleótidos que antes no estaban presentes, los P y los N. ¿Sí? Después, cuando se reconoce el antígeno, tenemos lo que es la hipermutación somática, que ahí mejoramos la afinidad. ¿Sí? Y que eso ocurre en el centro germinal junto con el cambio de clase a los diferentes IgG, ya sea 1, 2, 3, 4, IgA, 1, 2 o IgE. ¿Qué tipo de isotipo va a ocurrir? Va a depender del sistema, del ambiente citoquímico que esté en ese lugar. Que más adelante, cuando vean respuesta T, lo van a profundizar. Bien, de vuelta a lo mismo, y ahí, pero lo que sí, generar algunos conceptos que son importantes. Primero, sí. Lo switch es para que tiene complementariedad de secuencia con el otro switch. ¿Eh? Para cuando se genere ese daño, se empalmen juntos y eso se repare ahí. Que, si querés, vamos para atrás, mira. Acá. Tenés
Este es el que combina acá, pone el switch azul con el verde, que creo que es de E, ¿no? En este paso está ocurriendo una transcripción. Está ocurriendo una transcripción previo al switch del M y previo al switch del E, que el ambiente citoquímico le dice que se transcriba esa región. La ARN polimerasa se enlentece un poco por el alto contenido GC. Ahí actúa AID, UNG y AP1. Y generan daño en el ADN. Genera cortes. Esos cortes hay que repararlos. Y la maquinaria, sí, con diferente isotipo. Acá estamos cambiando de isotipo. Anticuerpos, no antígenos. Si vos te acordás, sí, si vos te acordás, si vos te acordás, acá tenés IgM, que es el que está, que era que formaba pentámeros, y que era de alta avidez, interaccionaba con el antígeno, pa. Esto se le aumenta la afinidad. Un poco salimos un poco de esa avidez y hay diferentes posibles otros isotipos de anticuerpos que tienen diferentes funciones efectoras. Que eso va a depender del tipo de agresión que hay que atender. Entonces, para asegurarse a cuál va, tenemos estos switches que guían que ocurra la recombinación para eliminar el ADN que está entre medio entre la región variable y la cadena pesada que queremos que vaya. Este es el dominio variable. Esta es una cadena pesada, esta es la cadena pesada de M y la de D, que es aleatorio cuál elige en este caso. Esta es la de A, creo, esta es la de... No, esta es la de G, esta es la de A y esta es la de E. Ponele que ahí están las tres. Entonces, si vos no tocas nada, vas a tener siempre IgM. ¿Sí? Siempre va a ser IgM. Si vos querés cambiar el isotipo, se da este proceso, donde los switch lo que gobierna es porque empalman por complementariedad. Entonces, aquello que está abierto, como una sola hebra, y está dañado, el sistema de reparación lo agarra, lo junta, en esa región empalman porque tienen complementariedad de secuencia, y se da la reparación del ADN y se pierde el ADN que está entre medio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y este proceso lo guía. Los switch, digamos, es lo que dan el lugar y que se esté transcribiendo esas dos zonas. Si no está en monohebra, esto no va a ocurrir. Y que se transcriba, el lado del M se va a dar porque es la transcripción del anticuerpo a partir de variable, y el otro se da por el ambiente citoquímico que decide si es una respuesta hacia A, G o E, y los isotipos involucrados entre G y A. Bien, está. Entonces, conceptos, digamos, como resumen. En la etapa independiente del antígeno tenemos nuevos receptores donde va a ser distinto en cada célula. Eso es bien importante que lo tengan presente. Un linfocito B va a tener solo un receptor, digamos, PCR en su membrana con sus rearreglos. Va a proliferar y generar clonas de ellos. Otro linfocito B va a tener otro rearreglo y va a generar clonas de ellos. Como se acuerda lo que hablamos de multiclonal la clase pasada, un mismo antígeno puede tener diferentes anticuerpos que lo reconozcan, provenientes de diferentes linfocitos B, diferentes clonas de linfocitos B. Por eso se llama multiclonal. ¿Se acuerdan? Bien. Después, durante este proceso, ocurre el concepto de selección positiva, que es asegurarse que esos nuevos cadenas livianas y cadenas pesadas que recombinaron sean funcionales y active las vías de señalización. En ese, en eso se selecciona positivamente. Por otro lado, tenemos el proceso de selección negativa, que aquellas que reconozcan una, algún antígeno propio
lo va a eliminar porque lo va a activar mucho a ese BCR y lo van a eliminar. No, porque este es peligroso, pues nos puede reconocer antígenos propios. ¿Sí? Después tenemos el concepto de exclusión alélica, que es una vez que se selecciona un alelo, ya sea de la cadena pesada o liviana, no se va a expresar el otro. Siempre se va a estar el que se recombinó y se seleccionó. ¿Sí? Todo esto a nivel de la médula. A nivel de la periferia, tenemos el proceso de diferenciación de plasmocitos, que pueden ser los plasmocitos del foco primario, que les mostraba al principio de la primera respuesta, que da lugar a IgM, y luego del centro germinal, que madura la afinidad y cambio de clase, se pueden dar las células plasmáticas de vida larga que migran a la médula. Y desde ahí tiran los anticuerpos, expresan y secretan anticuerpos. Pero bueno, me adelanté un poco lo de vida larga, porque estos lo de vida larga ocurren después de la maduración de afinidad y cambio de clase. ¿Sí? Y así como luego dar lugar a memoria. Que estos son básicamente los linfocitos B foliculares. Los otros linfocitos B que nosotros habíamos hablado, que están presentes, que no se los olviden, son linfocitos B, como la zona marginal o como los que están provenientes del hígado fetal, los B1, están en zonas, son como están entre la innata y la adaptativa, estas son de respuesta rápida. Y más que nada expresan IgM de forma independiente de T. Por otro lado, los foliculares son los que se siguen tuneando después, ¿sí? Los que mejoran la afinidad, generan cambio de clase y dan lugar a memoria. Entonces, eh, capaz que estoy un poco repetitivo, pero quería machacar. Linfocito B reconoce el antígeno, linfocito T lo activa, expansión clonal de ese B que se seleccionó. Primero va a poder dar IgM como primera respuesta. Luego puede haber, después, aquellos que seleccionaron va a tener maduración de la afinidad y ahí va a dar lugar a las células plasmáticas de vida larga junto con el cambio de isotipo. Una vez que se termina la respuesta, vamos a tener memoria. Memoria es que algunas de estas células van a quedar disponibles circulando para activarse si hay un segundo encuentro. Entonces, esto es otra forma de verlo, es si nosotros tenemos una primera infección, donde el célula B reconoce al antígeno, se van a activar las células B y se van a ir expresando. Acá en este eje es cantidad de anticuerpo y en este eje es tiempo. Se van a ir expresando los anticuerpos, principalmente IgM, porque va a ser de la primera respuesta, piensen en el foco primario, y luego se va a dar todo el proceso de mejora y desarrollo de la mejora de afinidad y cambio de clase. Luego se generan los células plasmocitos de vida larga y memoria. Si tenemos una segunda respuesta, vamos a tener los anticuerpos que van a ser. ¿Qué isotipo? ¿IgM? IgM no, porque IgM es la segunda. IgM ya lo vio. Hubo cambio de clase, aumento de afinidad, memoria. Estos que tienen memoria ya tienen su nuevo, ya su BCR es con su isotipo que se generó durante todo el proceso de infección anterior y con la afinidad mejorada. Entonces, en una segunda respuesta, ya se activa el arsenal de anticuerpos con mejor afinidad. ¿Se entiende? IgM es el primero de la NAIR, antes del cambio de clase, es el de base. Es que no tiene sentido y no está, porque tenés el de memoria. ¿Eh? ¿El qué? El IgD no se sabe bien qué función tiene. Está en las células naive. Quizás tenga algo en la parte que ver más bien en la parte de maduración. El funcional y efector es el IgM. Entonces, célula de memoria ya están con su memoria, si se quiere, con el isotipo al que hizo cambio de clase y con la afinidad mejorada. ¿Sí? ¿Eh?
Y puede mejorar, sí. Pero puede mejorar, pero no o sea, el isotipo va a ser el que ya viene. No va para atrás el isotipo. Puede mejorar la afinidad y puede llegar hasta cambiar de isotipo eventualmente si le queda en en su genoma posible opción de cambio. ¿Sí? Entonces, en esta nueva respuesta, si ven acá tenemos más que nada IgM, en esta vamos a tener, por ejemplo, para esta respuesta IgG. ¿Sí? Y luego baja y va a tener una nueva memoria. ¿Mm? Si ven, el pico de anticuerpos, por ejemplo, en este ejemplo son de 7 días y en este de 3 días, mucho más alto, con mejor afinidad y y con la clase adecuada. ¿Sí? En la segunda respuesta va a tener el isotipo que recuerda de la primera. Ese va a estar. Si por algún motivo hay un ambiente citoquínico que lo lleva a cambiar cuando vaya al centro germinal, si su genoma le permite y no eliminó, digamos, otro isotipo, podría llegar a cambiar. Si no, no puede, porque recuerden que se elimina ADN durante el cambio de clase. ¿Sí? Porque esa que se activó, mejoró la afinidad y vuelve otro paso, está como un paso más. Es como una célula con una célula que tuvo más estímulo del antígeno, entonces tuvo más recambios y ciclos en el centro germinal. Una vez que el antígeno desaparece, ya no puede seguir eh, circulando, digamos, en esa mejor afinidad. Si hay una tercera, va a ser mayor. Por eso en vacunas a veces hay una o dos dosis de tal refuerzo, digamos, para mejorar el título, que es la cantidad de anticuerpos que tenés, y la afinidad. ¿Sí? Y bueno, no sé si tienen, a ver si tengo, creo que ya está. Si tienen preguntas.